todas las cosas, chicos, tuve que cambiar de lugar porque no tenía internet. Entonces tenía el mate por un lado, la computadora por el otro. Bueno, esas cosas que pasan cuando uno va a dar clase, ¿no? Pregunta a todos, para lo cual yo necesitaría ver si pueden contestarme. ¿Han podido inscribirse en la página, en el Moodle? ¿Les dijeron que se tenían que inscribir de nuevo? No pasaron clave. La clave es conta 4 de número romano 20. Conta 4, 20. Profe, ¿conta es con mayúscula o minúscula? Todo mayúscula. Conta Gracias. 4 con romano, o sea, la L con la B corta en mayúscula, y 20. ¿Está? Anoten eso para que puedan entrar, así una vez que estemos ya en la página ya vamos a estar un poquito más comunicados. ¿Qué era lo que le quería decir? A ver, espera. Acá me están haciendo preguntas. Yo sí me pude inscribir, yo sí, conta 420, bien. Recién mandaron un mail. Se podrá promocionar para los alumnos que ya tienen regular a la materia, por el tema que no pudimos rendir finales en todo el año. Mire, un mensaje para todos, aunque perdamos unos minutos, no va a ser en vano. La profesora adjunta de esta cátedra es la contadora Alejandra Navas. Si bien yo voy a estar mucho en contacto con ustedes, porque voy a estar, digamos, a cargo de la página, pero en un principio, yo lo que les estoy sugiriendo a las personas que me escriben, contándome que tienen, por ejemplo, que no tienen aprobado gestión de empresa, el famoso problema que tenemos siempre con Conta 4 los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo? Como hasta el año pasado nosotros lo que hacíamos era aceptarlos como condicional y ver que en el primer llamado, que en ese entonces era septiembre, traten de sacarla a conta a gestión de empresa, cosa que puedan seguir con contabilidad 4. Entonces, siguiendo eso, sin haberle consultado a la contadora, que no creo que se oponga para nada, lo que les estoy diciendo es que me manden una nota a mi correo. Así que mi correo yo se los voy a poner en la página, para que no esté ahora, porque tendría que deletreárselo. Y aunque se lo puedo poner acá en el chat, a ver, todo con minúscula. ¿Se entiende? Ahí va. Entonces, todos los que tengan una situación como la que me están planteando acá, si se puede promocionar cuando ustedes la tienen regular, cualquier inquietud que ustedes tengan, yo lo que les pido, me manden un chat un correo a mi correo particular, cosa que yo junte todos los correos y así lo podemos tratar en la cátedra, ¿les parece? Acá hay alguien que me está pidiendo las condiciones de la promoción. Yo quiero que ustedes me disculpen, pero yo quisiera que el jueves la contadora Alejandra se las diga, que se las transmita a ella, porque hasta hace unos ratos estábamos viendo cómo era y no quiero decirle algo que todavía no hayamos terminado de decidir. Así que, por favor, el jueves bien empiece, yo le voy a pedir a la contadora que le diga las condiciones de la regularidad y de la promoción. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa me quieren preguntar antes de que nos vamos? A través del chat lo podemos hacer, que nos vamos a empezar.
Profe, yo tengo una consulta con lo que dijeron la franja morada que permitían la condicionalidad por no tener aprobada contabilidad 2. ¿Es verdad eso o no? Para poder hacer contabilidad 4. Bueno, ahí va la pregunta, ahí va de nuevo. Eso es un caso especial, por favor, yo te pido que escribas dirigida a la cátedra diciendo, yo tengo esta situación, el centro de estudiantes nos había manifestado que podíamos cursarla, seguro que no promocionar, eso obviamente no pueden ser promocionar porque tendrías que tener aprobadas todas las que necesitas, pero en una de esas regularizadas sí. Entonces, ante la posibilidad de que sí lo puedas hacer, yo prefiero que lo escribas y la tengamos dentro de las notitas para tratar y después yo a través del Moodle les mando un correíto a cada uno para contarle cómo se ha ido decidiendo cada uno de los casos. Siempre va a ser en beneficio de ustedes. ¿Ah? Bien, y la inscripción ya también ustedes nos va a avisar por ese método también, por ese medio. ¿Cómo va a ser la inscripción? Porque yo hasta ahora no estoy inscrito en la materia. Bueno, sí, obvio. Sí, seguro que sí, porque además seguramente va a tener que ser una inscripción condicional, porque por sistema no, es imposible. El sistema te va a rechazar en el acto, así que lo más probable es que trabajemos como hemos venido trabajando años. Es como que nosotros tenemos, esto es entre nosotros, entre ustedes y nosotros, ¿no? Como que nosotros tenemos un registro de ustedes y a medida que van solucionando las cosas y el sistema le va permitiendo, se van incorporando ya a la materia. ¿Me entienden? Acá me están diciendo los horarios de las clases. Esta es buena la pregunta esta. Dice, profesora, ¿los horarios de clases son los que están en la plataforma? Sí. Hoy era día de práctica. ¿Por qué tenemos teoría? Bueno, la idea es esta. Efectivamente, los días de práctica son lunes y jueves. Y hay dos comisiones. La comisión 1 y la comisión 2. Depende del horario de cada uno de ellos. Ustedes se tienen que anotar en cada una de las comisiones de acuerdo a cómo le queda mejor el horario. Con los profesores no se aflijan porque van rotando, así que lo van a tener a todos igual. ¿Por qué tienen hoy teoría? Primero, porque aún no van a empezar las prácticas. Y segundo, eventualmente, cuando por razones de necesidad de programación se deba recurrir a un conocimiento teórico que aún no se dio, se va a tomar un día de práctica, que normalmente es el lunes, y se va a dar teoría. ¿Se entendió lo que dije? ¿Cómo nos inscribimos por comisión? Yo quiero pedirles que me dejen hasta que yo mañana les pueda informar a través del Moodle, porque yo voy a hablar con la gente de la universidad, a ver cómo se pueden anotar por comisión. O si nosotros, o sea, cuando ustedes, ya les digo según como ellos me indiquen, cómo podemos a la inscripción que ustedes han hecho en el CIU, adicionarle cuál va a ir a comisión 1 y cuál va a ir a comisión 2. Que reitero, la única diferencia es el horario. Nada más me entrega. Bueno, Karen, estamos hablando de las cosas que necesitan. Te voy a hacer una síntesis. Los horarios de prácticas, los días de práctica son los lunes y los jueves. La teoría se da los días miércoles, en este horario, de 6 a 8. Eventualmente, cuando se necesita dar algún apoyo teórico porque no hubo un tema que van a requerir para la realización de un práctico, se toma el día lunes para todas las comisiones y se da teoría. Ustedes, si se fijan en el horario que yo les subí a la plataforma, si no me equivoco, hay un lunes más que se toma y después en general se respetan los horarios. Esta semana, por excepción y porque todavía no tienen algunos conocimientos para empezar con los prácticos,
lunes y miércoles va a haber teoría. Ustedes fíjense, o si quieren impriman lo que yo les he puesto ahí en el Moodle, que son los tener desde hoy día hasta el primer parcial. Ustedes saben que este cuatrimestre, que este dictado es activo hasta el 31 de diciembre, hace una pausa todo el mes de enero y vuelve a empezar el 1 de febrero para finalizar el 19 de marzo. Acá me están preguntando si van a ser por Zoom o por Meet. En realidad yo no tengo inconveniente que sea por uno o por otro. Todo va a depender de la disponibilidad de aulas. Hay algunos chicos que les gusta más un sistema que el otro, pero en general son más o menos iguales. ¿Qué es el test de la promoción? Me preguntan. Hoy me preguntan todo. A ver, ustedes saben que esta materia tiene la posibilidad de ser promocionada. Una materia que se promociona es aquella que ustedes no deben rendir el examen final, sino que con el cursado y algunos exámenes de teoría durante el cursado, ya obteniendo una determinada nota que la contadora le va a informar, y yo voy a colocar en la plataforma también, pero a partir de mañana o el miércoles, ustedes pueden tener aprobada la materia sin ir a rendir un examen final de teoría. Esos test de promoción son precisamente la parte teórica, porque todos rinden la parte práctica, todos rinden los parciales prácticos, pero los que están en condiciones de promocionar, además tienen que ir rindiendo la parte teórica, que es lo que a los demás se le pide todo junto en el examen final. ¿Me han entendido? Acá me preguntan si las clases serán grabadas y subidas a las plataformas. Y yo creo que sí. Casi le diría que estoy seguro que sí, pero de todos modos no sé si a la plataforma se le va a dar un link para que ustedes accedan a esas clases. ¿Cómo es el tema de la asistencia? Todo eso se responde mañana, si son así de buenas, Ruth. Cuando yo tenga todo, no quiero informarle nada que después que es decir, así que por eso déjenme que todo, bueno, que nos recibe con el coronavirus. Las prácticas empiezan la semana que viene y si ustedes han leído el cronograma que está en la plataforma, ustedes ya deben saber cuál es la primera clase práctica. Acuérdense, en comisión 1 y comisión 2, mañana les digo cómo van a hacer para inscribirse cada uno en la comisión. Si se me van todos los 182 alumnos a la comisión 1, lamentablemente vamos a tener que dividir 90 y 90 para cada comisión. Así que traten de realmente, porque en este caso, o sea, a veces uno entiende cuando tiene cierta preferencia por los docentes, pero en este caso es nada más que por el horario. Los días son los mismos, lo que cambia son los horarios. Uno es de 4 a 6 y el otro es de 6 a 8. Y los docentes rotan, o sea, van a tener a todos los docentes, todos. Yo quiero que ustedes me digan que eso lo han entendido. No, Melina, acá hay una niña que me está diciendo de que el horario de la comisión 2 de la práctica son los lunes de 18 a 20 y choca con la teoría. No, la teoría circunstancialmente es el día lunes. Cuando hay teoría el día lunes, que son, creo que 4 veces en todo el cursado, ese día no hay práctica, pero es nada más que una excepción. Hoy día hay teoría porque no hay práctica. ¿Se entiende eso? No entendí por nota de texto.
¿Entienden, chicos? ¿Me escuchan bien? Puede plantear que nos consideren las asistencias si es que nos choca materia, tenemos horario, en el caso que queden grabadas, gracias. Leandro, a ver, sí, calculo que todo se puede conversar. Si es por cuestiones de trabajo, seguramente no va a haber problema. Pero si es porque ustedes van a preferir otra asignatura y no esta, a ver, Leandro, es como que venga su señorita novia y te diga, Leandro, ¿vos no te molesta que yo salga con Nicolás y después te venga a ver a vos? ¿Se entiende? ¿Saben por qué dije Leandro y Nicolás? Porque Leandro se llama Leandro Nicolás, ¿no? No sé quién es, pero bueno, ¿me han entendido lo que he querido decir? Chicos, me están pidiendo de que apaguen los micrófonos, la mayoría porque se están acoplando, ¿sí? Bueno, ahí hay un Franco que sí ha entendido lo que le he dicho a Leonardo. Bueno, ¿le parece que empecemos un poquito la clase y cualquier cosa después hagamos una pausa y cualquier otra duda volvamos de nuevo con el chat? Profe, ¿cuál era la contraseña de la plataforma? Porque no me puedo matricular, capaz que estoy escribiendo mal. Es con mayúscula, papá, conta 420. Ahí te la escribo. Ahí va. Una cosa, quiero que ustedes me sepan dispensar la forma que yo tengo de tratarlos a los alumnos, de decirle papá, o decirle chicos, o decirle así, porque bueno, es mi forma, ya a esta altura ya evidentemente nadie me ha podido cambiar, así que lo único que le pido es que no les moleste, ¿sí? Lo hago por mala o buena costumbre, no sé. Bueno, la plataforma va a estar, ya está subido el programa en la plataforma. Se ve que ni han entrado. Bueno, no estaba matriculado. Fíjense en qué está subido, que no, y ahí cualquier cosita me escriben. Bueno, vamos a ver si empezamos a compartir pantalla. Ya se me pierden ustedes y ya entro yo. No es que esté desesperada para... no, usted lo ve, a minimizar. Bueno, ¿saben qué no hice? Grabar. Espérenme 2 minutos, grabar en la nube. Ahora sí. Pero ahora estoy dando clase. Después. Bueno, anda a decirle a la mamá. Hola. ¿Todos listos? Por las dudas, bueno, para que ustedes vean. Análisis e interpretación de estados contables, más conocido por nosotros en nuestro plan de estudio como contabilidad 4. ¿Qué van a ver hoy día conmigo? Nada más que los primeros 4 puntos del programa analítico, y el resto de los puntos lo van a ver con la contadora Alejandra Navas el día miércoles, si Dios quiere. Estos 4 puntos que ustedes lo tienen en la vista, en realidad para poder exponérselos, me ha costado bastante porque se entrelazan mucho entre ellos. Y le trae para ustedes una sorpresa que no sé, ya vamos a ver qué tal las caritas, cómo ponen cuando se enteran un poquitito más. Empecemos. Objetivo del análisis de los estados contables. Chicos, quiero que se fijen dónde yo estoy dando el acento. Objetivo
del análisis de los estados contables. ¿Por qué? Porque más adelante yo voy a hablar de otro objetivo, para que ustedes sepan distinguir uno de otro. En general nosotros vamos a poder decir que ¿por qué hacen un análisis a los estados contables? Porque al realizarlo nosotros tenemos la posibilidad de tener mucha información sobre situaciones, sobre hechos, sobre tendencias o sobre relaciones que demuestran fortalezas o debilidades de los entes emisores de los estados contables. Pero eso no es todo, porque el objetivo es que después, complementándose con una etapa posterior, yo pueda emitir una información que le pueda dar a los usuarios de los estados contables, a los dueños de los entes, oportunidades y amenazas que podría estar el entorno afectando al ente. Le doy un ejemplo claro, que hoy día capaz que a ustedes no le va a ser difícil de entender. Por ejemplo, yo haciendo un análisis determinado de uno de los sectores, le podría decir cómo le va a incidir el valor del dólar. Eso está en el entorno de la empresa, pero afecta a todos. Afecta a las empresas, a los consumidores, a los clientes, al gobierno, a todos. Entonces, es posibilidad de obtener información y después, en una etapa posterior, poder orientar sobre oportunidades y amenazas que el mismo ente podría estar sufriendo. ¿Qué es una cosa que nosotros tenemos que ver? La materia prima o la base para nosotros podamos cumplir ese objetivo, es decir, realizar un análisis y una interpretación, no son otras cosas que los estados contables. Y nosotros sabemos que los estados contables no es nada más que una fotografía o un reflejo en un momento determinado de la vida de la empresa. Pero no solo el momento se analiza por la empresa entera, sino además se abre las puertas y se ve cómo el entorno está afectando ese momento de la vida. Nosotros no podemos dejar de desconocer las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque ellas repercuten en los estados contables. Por ello, es que para que el objetivo del análisis de los estados contables sea una situación positiva y pueda conducirnos a lo que nosotros realmente queremos, que es obtener una información, pero sobre base cierta, nosotros tenemos que realizar ese análisis de una forma integral. ¿Por qué estoy diciéndole esto? Porque nosotros no solo nos vamos a quedar con la contabilidad, sino que nosotros vamos a hacer un análisis o vamos a necesitar realizar un análisis interdisciplinario, porque las finanzas me van a dar unas herramientas, la economía me va a dar una herramienta, la situación del entorno me va a dar otra herramienta, y yo no me puedo quedar solo con lo que me diga la contabilidad. Por eso, ustedes van a ver que quienes han cursado administración financiera van a usar muchas de las herramientas que utilizamos nosotros en contabilidad 4, pero ellos lo hacen desde el punto de vista de la finanza. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de lado eso de que no, solo los contadores, solo contabilidad, porque no vamos a ser íntegros en nuestro análisis. Y nosotros tenemos que aprovechar y saber
que cada una de las distintas disciplinas nos pueden dar herramientas que van a utilizar y que nos va a servir para lograr la finalidad que persigue el análisis. Nosotros podemos tener distintos objetivos para el análisis. En términos, digamos, analíticos, podríamos decir que podemos tener objetivos generales y objetivos particulares para hacer ese análisis. Un objetivo general de los estados financieros, fíjense en la denominación, estados financieros. A propósito, y haciendo una digresión en este momento, les voy a decir que la mayoría de la bibliografía que no es de habla hispana, cuando se refiere a los estados contables, hablan de estados financieros. Y para decirlo más propiamente, si yo voy a libros que provienen de España, donde el habla también obviamente es hispana, hablan de estados financieros. Entonces, el análisis y la interpretación tiene como objetivo colaborar para formar una opinión sobre una determinada cosa, porque la gran virtud o la gran fortaleza que tiene el realizar los análisis y las interpretaciones de los estados contables es que nosotros podemos orientar esos análisis a distintos objetivos, depende de lo que el usuario necesite. Puede ser que necesite una información sobre la parte económica, puede ser que sea sobre la parte financiera, puede ser que sea un mix económico-financiero, es decir, nosotros podemos tener distintas orientaciones para realizar el análisis o bien hablar de un análisis integral que abarque a todas las áreas de la empresa. Eso a nivel general, pero también puedo tener necesidades o objetivos a niveles particulares. Por ejemplo, yo voy a hacer un análisis e interpretación de un estado contable según la necesidad de los acreedores, según la necesidad del gobierno para cobrarnos impuestos, según la necesidad de los futuros inversores. Por supuesto que las necesidades de cada uno de ellos va a ir variando y en consecuencia va a ir variando el enfoque que nosotros le vamos a dar a nuestro análisis. ¿Quién fija el objetivo? El objetivo en realidad lo fija el usuario. Es nosotros acabo de ir
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo soy la contadora Navas. Acabo de entrar a la clase. La verdad es que no... sí, ¿qué tal? Acabo de entrar a la clase, así que no sé hasta dónde llegó Azucena. Pero hasta que Azucena vuelva a entrar, charlemos un ratito, ¿sí? No sé si ya... hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se Perfecto. Sí se escucha, profe. Se escucha. Buenísimo. La esperemos a Azucena, mientras tanto vamos charlando. Ustedes ya hablaron con Azucena respecto de las condiciones para la promoción, para la regularidad, todo eso, ¿no? No, Bien. la profe. Entonces, para la promoción, lo que vamos a... hay chicos que están en condiciones de promocionar. Imagino que sí. ¿Cuáles serían las Perfecto. Los promoción? que tienen las condiciones para promocionar son los que tienen aprobado contabilidad 3, ¿sí? Obviamente, y empresas, organización de empresas. Bien, para promocionar nosotros vamos a hacer, primero hablemos de regularidad. Para la regularidad son 2 parciales, ¿sí? Esos 2 parciales tienen que tener entre los dos un promedio de 4, pero en el segundo parcial no se puede sacar una nota inferior a 3. ¿Por qué es esto? Porque contabilidad 4 el conocimiento es acumulativo. Entonces, para llegar al segundo parcial, yo tengo que tener los conocimientos del primero y todo lo que se ha ido sumando a lo largo del cuatrimestre. Entonces, si yo en el último, si en el primero me saco 9 y en el segundo me saco 1 o 2, el promedio me va a dar. Pero resulta que no sé nada, porque el que es más importante, el que engloba el conocimiento de toda la materia, es el segundo. ¿Sí? ¿No se me escucha? Bien, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir, chicos. En este caso, para poder regularizar, ustedes van a tener que tener aprobado en promedio de los 2 parciales, van a tener que tener 4. Pero en el segundo parcial no pueden tener menos de 3. ¿Por qué? Porque ustedes en el segundo parcial se supone que ya conocen toda la materia. Entonces, si en el primero se sacaron 9 y en el segundo 2, les va a dar el promedio de 4, pero no van a estar regulares, porque en el último, ustedes, donde ya deberían conocer todas las materias, salieron aplazados con 2. Entonces, en una situación así, van a ir a un recuperatorio. El recuperatorio es global. ¿Sí? Acerco el video la cámara porque si no, no me escuchan bien. ¿Sí? ¿Cómo los que están ya regulares pueden promocionar? ¿A qué se refiere esa pregunta? Justo acababa de entrar cuando se te cortó, así que me puse a charlar un poquito de la regularidad nada más. No, sí, si querés seguir con eso, yo después sigo donde me quedé, así que seguí. No, seguí porque los chicos están interesados en ese tema. Bueno, hablo un poquito de esto y la promoción y me retiro. Sí. Entonces, dijimos que la regularidad tiene que tener, sí, la regularidad la van a obtener entonces con un promedio de 4. El último parcial no puede estar desaprobado con menos de 3. ¿Sí? Se recupera un solo parcial, con lo cual si tiene los 2 parciales desaprobados ya está libre. Y en cuanto a la promoción, el recuperatorio es global, es decir, que así haya sido aplazado en el primero o en el segundo, el recuperatorio va a ser uno solo, uno es global. Ahora vamos a lo que es para la promoción. Para el régimen de promoción, además de estos parciales, se les va a tomar 2 coloquios más y en este caso tienen que tener en todos 6 como mínimo. ¿Sí? Hasta el año pasado estábamos exigiendo una nota del 7, pero como la contadora Azucena es muy buena, me pidió que lo bajáramos y que lo dejáramos en 6.
Así que bueno, no, conversamos el tema y pensábamos que era importante que lo bajáramos, que como que quizás era medio excesivo 7, así que con 6 considerábamos que podían promocionar, ¿sí? Acuérdense, no pueden tener ninguno con una nota inferior a 6. Y también le vamos a ir dando algunos trabajitos a través de la plataforma Moodle que necesito que los vayan haciendo para que terminen bien con la promoción. Eso sería básicamente lo que les quería acotar. Y ya los dejo con Azucena para que siga adelante con su clase. Hasta luego. Ale, antes que te vayas, le he dicho a los chicos que cada uno que están pidiendo por alguna situación en especial poder cursar o poder rendir, que hagan una notita que nosotros la vamos a juntar todas. Le he pedido que le he dado mi mail para que lo hagan, así que me van a dirigir todos a mí. Vamos a juntar todas las notas y la tratamos y le vamos a contestar individualmente a través de la plataforma por medio del correo, personalmente, considerando la situación. Sí, que por favor, Azu, que las notas no se olviden de poner los datos completos, apellido y nombre, libreta universitaria, DNI, y cuáles son las condiciones en las condiciones que está actualmente su situación, ¿sí? Sí. Si no, hay muchas preguntas acá para que ya le vamos a ir contestando, porque realmente, por ejemplo, hay quienes dicen que los que no han podido finalizar con contabilidad 3 por el tema de la pandemia, se van a poder promocionar, bueno, todos esos casos ya le he dicho que se van a analizar y siempre mirando con el bien hacia el alumno, digamos. Eso sí es tal cual, pero hay una cuestión. El Consejo Directivo sacó la prórroga de la condicionalidad solamente para cursado, no para promoción, con lo cual no pueden entrar en el régimen de promoción condicionales. Para estar dentro de la promoción, sí o sí tiene que reunir a hoy, al inicio de clase, las condiciones para poder ser promocional. Y no se va a permitir, por ejemplo, que para la regularidad, por ejemplo, sí, que aprueben en diciembre ahora, ¿no es cierto? Para la promoción. Lo que antes lo esperábamos hasta septiembre, ahora va a ser a diciembre. Claro, pero acordate que la promoción no entra dentro del régimen de... No, la regularidad. Sí, señorita. Sí. No, la regularidad, Ale. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, muy bien. Chao, hasta luego. Adiós. Estás invitada igual porque ahí estás de coanfitriona. Bueno, me estoy viendo. Chao. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, entonces estábamos con el tema decíamos de los objetivos del análisis, ¿no es cierto? El que fija el objetivo del análisis de los estados contables va a ser el usuario. Lo que estaba hablando cuando se cortó justo, era de que ustedes tienen que ubicarse, que ustedes son analistas externos al ente que emite los estados contables. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no trabajan dentro de esa empresa, de esa fábrica, dentro de quien ha hecho el estado contable. Es decir, ustedes no son quienes han hecho los balances, ni el estado de situación patrimonial, ni el de resultado, ni ningún estado. Es decir, que ustedes van a ir a ver el trabajo de un colega suyo, ¿sí? Y para poder analizar y saber qué es lo que hizo un colega suyo, es necesario que ustedes sepan hacer los estados contables, ¿sí? Entonces, ustedes ubicados por eso, llegan a un lugar porque lo han contratado para que analicen
si pueden realizar, de acuerdo a los resultados que están obteniendo, por ejemplo, una ampliación de una ala de la fábrica, por decirle algo cualquiera. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en esa situación? Ustedes llegan y todos los que están adentro, más los otros contadores, lo van a mirar medio raro. Entonces, si ustedes llegan y le dicen, ¿me puede dar los estados contables? Entonces el otro contador va a decir, capaz que lo van a contratar para después sacarme a mí. Y entonces usted así con su mejor cara viene y le dice, ¿y cómo te salió este número? Imagínense la cara del contador, que viene en su mente pensando algo que no es lo que va a pasar, pero que él no lo puede saber porque nadie le contó que iban a venir unos contadores para analizar o realizar otra de las tareas que nos permite nuestro título de Contador Público Nacional. Entonces, el objetivo es de que fija el usuario, él es el que nos va a decir, mire, yo lo contrato para tal cosa. Y ustedes van a realizar esa tarea de análisis. Disculpe que le interrumpa, sabe que no está grabando la clase. Espéreme 2 minutos, gracias. Déjeme que vuelvo. Ahí está. ¿Ahí está bien? Caballero. ¿Todavía no? No. A ver, déjeme 2 minutitos. Ahora, perdón. No es mucho lo que... Era una adición nada más lo que le estaba contando. Bueno. Volvamos acá. Entonces, cuando a mí me contratan para determinadas cosas, por ejemplo, a mí me contratan para ver si es que la temperatura que hacen el día de hoy, ¿le hace frío o le hace calor a ustedes? Calor. ¿Alguien me contesta? Calor. Calor, bueno. Entonces, si la temperatura, como está en el día de hoy, es óptimo para que yo piense habilitar una red de cafeterías en el mes de septiembre, octubre y noviembre en la ciudad de Salta. Entonces, a ustedes, como contadores, antes de ejercer como contador, ustedes pueden asesorarle al usuario y decirle, discúlpeme, pero usted sabe que acá en Salta las temperaturas son altas, no sé si me entienden. O sea, el usuario fija el objetivo, pero eso no obsta que nosotros lo orientemos al usuario para que el trabajo que nosotros hagamos no sea en vano, la utilidad no sea perdida para el usuario y encima nos reconozcan como personas y profesionales que tenemos criterio. Entonces, en síntesis, como ustedes están leyendo en la transparencia, cuanto más definido sea el objetivo, mejor vamos a poder direccionar el esfuerzo que nosotros realicemos. Normalmente ustedes me van a escuchar a mí siempre decir ejemplos que rayan lo ridículo, digamos. Pero esos son, a mi juicio, los ejemplos que más se quedan firmes. Entonces, sigo yo vendiendo café en verano o tratando de poner una venta de picolé en medio del invierno. Y aquí, cuando nosotros hemos estado hablando de lo que era el objetivo del análisis de los estados contables, en más de una oportunidad hemos nombrado la palabra usuarios. Por eso es que ahora yo voy a hablar de los usuarios de la información contable. En general, nosotros sabemos que la información
contable, en este caso de un sistema contable, tiene muchos usuarios. Y al tener distintos tipos de usuarios van a haber muchos objetivos hacia donde podemos mirar nuestro análisis. La resolución técnica 16, que es una de las sorpresas y alegría que yo le traigo para ustedes, es que la tienen que volver a tomar en sus brazos, a acariciar, a sacarle el polvo que debe tener porque han aprobado contabilidad o han terminado de cursar y me la han guardado a las resoluciones. Ahora tienen que ir a buscarla y decirle, no, era una bromita, sí vamos a seguir trabajando con ustedes. Y entonces van a ver que la resolución técnica 16 habla de usuarios tipos. ¿Qué quiere decir? No son tipos de usuarios, enseguida vamos a hablar de los tipos de usuarios. Estos son usuarios tipos, así nombra la resolución técnica 16. Y dice que son usuarios tipos cualquiera sea el ente emisor de los estados contables, los inversores, los acreedores actuales y potenciales. Y adicionalmente, cuando yo esté hablando no de una empresa con fines de lucro, sino con un ente sin fines de lucro, van a ser los usuarios que normalmente todos aquellos. Entonces, recuerden que cuando acá dice cualquiera sea el ente emisor de los estantes, acuérdense, chicos, que van a realizar estados contables no solamente quienes tienen fines de lucro, sino la característica que los iguala a quienes realizan o confeccionan estados contables son todos los entes que tienen un patrimonio y en consecuencia necesitan saber el comportamiento y uso que se está dando del mismo y que normalmente lo van a hacer para rendirles cuenta a los usuarios. Hace rato hemos hablado usuarios tipos y acá están los tipos de usuarios. Dentro de los usuarios tipos, que cuando la RT dice así, lo que en realidad está diciendo es que son las personas que normalmente van a ir a consultar un estado contable. Nosotros podemos ahora definir que hay usuarios que están dentro del ente contable y usuarios que son externos, o sea que no pertenecen al ente contable. Fíjense, dentro de los usuarios internos pueden ser los dueños, los ejecutivos, los directores, los síndicos, los asesores, hasta el mismo personal que le puede interesar cómo está, cómo funciona, qué perspectiva de seguir, de continuar trabajando tienen los entes donde ellos se están desempeñando, más en épocas tan difíciles como la que estamos atravesando. Y los usuarios externos son exactamente todos aquellos que no perteneciendo al ente ya sea el agarre del ejercicio, ¿cómo está ese ente donde hemos puesto los... ¿Sí? ¿Diga usted? Disculpe, se la escucha muy entrecortada, no sé si es un problema de su internet, su micrófono, pero está seguida, está muy
seguido el corte en lo que usted está explicando y no se entiende. A ver, ¿cómo estamos ahí? ¿Está mejor ahí? Sí, Sí, profe, profe. ahora sí. Bueno, cualquier cosa es un problema un poco de mi internet, es un poco de todo, digamos. Pero bueno, entonces como yo les Profe, decía, disculpe, lo que usted explicó sobre los usuarios internos y externos, ¿está en otra filmina o...? no, no, Ah, pero ¿sabe dónde bueno, está? En la RT. sí, sí, está en En la la RT RT. está claro, esto es nada más así. Y cualquier cosa, si necesita que yo, y en los libros, ¿no? En todo lo que hace a la bibliografía está ahí. De todos modos, vamos a ver un hito más de usuario todavía. Pero lo que yo le quiero decir es que, no vamos a ver más. Lo que yo les quiero decir es que si hay algo dentro de la clase que yo les he dado y que ustedes requieren que se amplíe, ustedes me lo hacen saber a través de los foros o a través de la plataforma y yo gustosa preparo una clase adicional o algún material adicional para poder hacerles llegar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Que acá todos estamos dirigidos, nosotros hemos arrancado toda esta sección del programa diciendo que hay un objetivo eh, no me escuchan. Entonces, después que hemos dicho cuál es la causa, qué es, cómo está el ente emisor de los estados contables en un momento determinado, analizar la situación, ver cómo ha incidido la economía, la finanza, cómo ha incidido la coyuntura, la situación actual en donde está ubicado el ente, para que después de analizarlo interdisciplinariamente podamos en una siguiente etapa emitir una opinión que se vincule con el objetivo del análisis. Ese objetivo a nosotros o nos lo solicita a nosotros el usuario, o sea, las personas que nos contratan para realizar el análisis y la interpretación de los estados contables. Y de ahí nosotros hemos hablado que había usuarios internos y usuarios externos. Esos usuarios internos y externos son fáciles de entender si lo analizamos. Internos son todos los que trabajan en el ente emisor de los estados contables. Y los usuarios externos son Profe, Profe, ¿puede repetir? Te escucho, se le te corta escucho, su... hijo. Se cortó Hola. justo. Profe, si apaga la cámara le va a andar mejor el internet. Ahí está. Ahí dejaron de verme. Sí, profe. Sí, profe.
A ver, chicos, acá nosotros tenemos un tercero que es quien encarga el trabajo al contador que hace el análisis de estados contables. Ese quien encarga el trabajo al contador para que le analice los estados contables le va a decir, bueno, yo preciso que ustedes me analicen determinada parte de la empresa o determinada situación de la empresa. Por ejemplo, podría decirnos que necesita que analice la situación económica de la empresa o la situación patrimonial de la empresa. ¿Se escucha abajo? Todos tenemos algún problema entonces. A ver ahí cómo se encuentra, cómo se escucha ahí. Ahí se escucha bien, profe. Perfecto, bueno. Ese tercero, hay un tercero que encarga al contador, analista de estados contables, un trabajo determinado, ¿sí? Y le dice, bien, yo necesito que me analicen determinada parte de la empresa. Por ejemplo, me analicen los bienes de uso de la empresa o la situación crediticia de la empresa, ¿sí? Los créditos por venta que tenemos, la cartera crediticia. Entonces, el analista va a abocar su trabajo a lo que le solicitó esta persona que le encarga ese trabajo. Para hacer ese trabajo va a seleccionar las herramientas adecuadas para el encargo para el que se le solicitó. Ese encargo puede ser acotado o puede ser amplio, ¿sí? Por ejemplo, acotado sería cuando me dice, bueno, analíceme los bienes de uso o analíceme los créditos. Entonces yo voy a utilizar las herramientas para ver cómo se encuentran los bienes de uso, la antigüedad que tienen, o los créditos. Y voy a limitarme a analizar eso. Pero puede ser amplio también el requerimiento. Analicen la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa. Con lo cual, entonces, las herramientas que va a utilizar el contador van a ser mucho más amplias. Va a utilizar todas las herramientas disponibles. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que va a utilizar? Va a estar directamente ligado a cuál es el objetivo del análisis que se le encargó. Bien, ahora sigo. Bien. Pero estate cerca. Bueno, seguimos, chicos. Una clase muy cortada. Bueno, había un letrero que estaba ahí que decía importante, ¿no? Ha estado bastante tiempo, era importante, no que se cortaba el internet, sino que yo quería comentarle de esto. Análisis y lo que el objetivo realiza en un hecho posterior, que es su interpretación. Porque si nosotros nos quedamos solamente en análisis de estados contables, ustedes saben que el análisis, si nosotros vamos a la etimología de la palabra, es decir, el origen de la palabra, nosotros tenemos que significa separar todas las cosas de un todo hasta conocer cómo está formado en su principio, qué es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros llegamos, estamos frente a estados contables que no los hicimos nosotros, sino un colega, y nosotros lo que tenemos que ver, según sea el objetivo por el cual nos han contratado, entonces nosotros lo que vamos a hacer es desarmar, disgregar todo el análisis contable para saber cómo se hizo, para que nosotros podamos
una vez que tengamos todo sobre nuestra mesa de trabajo, todo el examen abierto, entonces poder comprobar si estaba bien confeccionado y si es útil tal cual está al fin que nosotros tenemos para nuestro análisis, para lo que nos han pedido. Una vez que nosotros hemos hecho eso y hemos aplicado todo un proceso que lo vamos a ver enseguidita, lo que nos corresponde hacer es la etapa que sigue, la etapa más importante para el analista, que es la interpretación de ese análisis que hemos practicado. Y nosotros, en esa interpretación, que muchas veces cuando somos alumnos nos cuesta hacer, porque nosotros ¿qué hacemos? Resolvemos el planteo, aplicamos todas las fórmulas y listo, firmamos. ¿Y la interpretación? ¿Por qué me salió así la rentabilidad? ¿Por qué dice así que es la liquidez corriente de ese ente? Eso es lo rico y eso es la verdadera tarea del analista de estados contables. No solo se queda en el análisis, sino que para poder emitir su dictamen, el dictamen no es otra cosa que plasmar por escrito la interpretación de todo su trabajo. Entonces, si nosotros estamos hablando de que estamos analizando e interpretando estados contables, quiere decir que los informes contables son la base de nuestra tarea o la materia prima con que vamos a realizar nuestra tarea. Los informes contables, los que son de uso general, lo conocemos como estados contables. Y como yo ya aclaré, podemos también encontrar como estado financiero. Y están los que se refieren a la presentación del patrimonio del ente, está el que me habla de cómo se ha formado el resultado de un determinado periodo de tiempo, o el que me muestra las actividades financieras que están o han sido desarrolladas por él. ¿Qué estoy diciendo? Que nosotros vamos a tener entonces y vamos a recurrir a la contabilidad como sistema de información, pero en aras de utilizar de ella todos los datos que han sido ocasionados por hechos económicos que han dado como consecuencia un proceso contable que registraba, clasificaba, resumía, que de ese proceso contable surge una información, que esa información es presentada bajo la forma de informes contables o más conocidos como estados contables, ¿a quién? A los usuarios de esa información. Así es como en la parte de la contabilidad, en este trabajo interdisciplinario, es como va a intervenir en la parte del análisis de estados e interpretación de estados contables. Nosotros sabemos que la contabilidad es un lenguaje que cuantitativa y cualitativamente la utilizan las organizaciones modernas de todo tiempo, tengan o no fines de lucro. Yo repito hasta el cansancio, tengan o no fines de lucro. Y es más, hasta me atrevo a decir que a veces los mejores clientes, para cuando empezamos como contadores públicos nacionales, son precisamente aquellos entes que no tienen fines de lucro. Una asociación, una cooperativa, la cooperadora de una escuela, esos son muy buenos clientes para que nosotros empecemos a desarrollar nuestra profesión. Sin embargo, nosotros siempre vinculamos nuestra profesión con los que tienen fines de lucro, que es muy loable, obviamente. ¿No es cierto? Entonces, ese lenguaje de información lo presenta la contabilidad como un excelente sistema de información, un medio para obtener una información útil. Y esa información útil me sirve a mí para la toma de decisiones acertadas.
¿Dónde? En los entes, porque esa información, al tener la característica de tener la utilidad sobre todas las cosas, es que quiere decir que es una información comprobable, certera y sobre todo oportuna. La característica de la información también está en la resolución técnica. Nosotros no la vamos a ver ahora porque me va a demandar mucho tiempo de esta clase ya bastante cortada, pero sí los invito a ustedes que ¿cómo se dice, chicos? Estamos más que nada de pausa nosotros. Vamos a ver si ahora compartimos y podemos. Ahí está. Bueno, entonces, volvemos. Sigue el alumno que me está controlando, si es que... Si es que se está grabando, por favor, le voy a agradecer. No, no está grabando, profe. ¿No está grabando? Ahora sí está grabando, profe. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, sigamos entonces. Decíamos que los objetivos de la información contable, bueno, era lo de proveer la información, era información. Y acá, espere. No me quedé en aquella. Hace rato le dije que yo iba a hablar ahora de otros objetivos. Quiero que distingan. Hace rato hablábamos de los objetivos del análisis e interpretación de los estados contables. Y ahora hablamos de los objetivos de la información contable. ¿Notan la diferencia, sí? Los objetivos de la información contable es otorgar una serie de información que me permita a mi usuario, tomar decisiones, para los cuales la información que me provee la contabilidad tiene que haber cumplido todos esos requisitos que están enunciados en la RT 16 y que a su vez tienen, además de todo lo que tiene que cumplir, tienen unas dispensas que me dicen, si es que pasa tal cosa y tal cosa, 3 cositas, puede usted estar perdonado de que alguna de los requisitos no se cumpla, pero siempre tiene que estar la verificabilidad, la comparabilidad. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, eso es a lo que los mandé a que vayan a visitar. Entonces, una cosa es objetivo de los estados contables, otra cosa es objetivo de la información contable. Resalto esto para que no se me equivoquen cuando le consultemos en una oportunidad de hacer alguna resolución, algún parcial o alguna evaluación. Entonces, decíamos que la finalidad es poder acercarle a los usuarios herramientas o información útil para la toma de decisiones. Y acá miren qué interesante esto que le acerco nada más que como para aumentar nuestro conocimiento. ¿Qué es una decisión? ¿Qué es decidir? Es una elección entre dos o más opciones. La palabra decidir viene del latín decidere, que significa cortar. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Quiere decir que cuando yo decido, tengo que elegir algo y en consecuencia tengo que despreciar las otras opciones. ¿Me entienden? Entonces, cuando se elige una alternativa, lo que yo estoy haciendo en realidad es dejando de lado las otras opciones. ¿Qué es lo que tiene que tenemos que tener en cuenta? Que hay decisiones que pueden ser sencillas y hay decisiones que hay que tener cuidado porque pueden ser complejas.
las decisiones sencillas son aquellas decisiones que solo me van a afectar a mí. Por ejemplo, vuelvo al calor del día de hoy. Si yo he decidido estar en este momento con un pullover de lana, eso es una decisión que me va a afectar solamente a mí, porque los 30 grados evidentemente no me van a hacer nada más que complicarme la situación. En cambio, las decisiones complejas, ahí es a donde nosotros tenemos que apuntar, son decisiones que pueden afectar a un grupo de personas. Por ejemplo, y yendo a los ejemplos extremos que yo doy, por ejemplo, viene una persona propietario de una empresa unipersonal en donde trabajan 16 empleados, por lo tanto dependen de ellos 16 familias. Y entonces me dice, quiero que me haga un análisis integral de mi negocio para ver si cierro o no cierro la empresa. Y resulta de que nosotros, por realizar un examen a la ligera, venimos y como recomendación decimos, no, sí, la verdad que le está yendo re mal y como vienen las cosas, yo creo que lo mejor que podría hacer es cerrar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy guiándolo hacia una decisión que no solo le va a afectar a él, sino que va a afectar a un grupo de personas. Esas son decisiones complejas. Miren ustedes el alcance y la importancia de un buen trabajo, de un trabajo profesional hecho con responsabilidad. Entonces, volviendo a todo nuestro trabajo va a tener como misión proveer las herramientas adecuadas para tomar una decisión. Para tomar una decisión, en general, también hay un proceso. Un proceso no es tan largo, simplemente para que ustedes lo sepan. Primero, reconocemos que hay la necesidad de un problema y por lo tanto tengo que decidir. Ustedes vieron cuando, por ejemplo, decir, me voy de compra. ¿Qué voy a comprar? Voy a comprar un pantalón. Bueno, entonces salgo un pantalón negro. Salgo, llego, ahí está. No es un problema, es una necesidad, digamos, que tenemos que comprarnos un pantalón negro. Ya sea caballero o ya sea dama, depende de quién. Salimos. Entonces, llegamos a una tienda y entramos así muy alegre y le decimos, quiero un pantalón negro. Y entonces la persona que nos atiende dice, ¿tiro bajo o tiro alto? ¿Chupín o recto? ¿Con bolsillos o sin bolsillos? ¿Qué es lo que me están haciendo? Me están creando un problema, me están poniendo distintas alternativas y yo tengo que elegir, tengo que tomar una decisión. Les doy este ejemplo porque tomar una decisión no necesariamente implica cosas graves, hasta en lo simple. Quiero comer hoy día asado. Ay, pero el hermano compró carne, bueno, una tortilla de verdura, entonces. ¿Me entienden lo que quiero decirlo? Tengo que elegir entre dos alternativas. Y cuando yo elegí el pantalón negro de tiro alto, sin bolsillo y recto, he despreciado todos los otros pantalones que tenían para ofrecerme y he elegido una sola de las alternativas. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, cuando buscamos la solución, cuando tenemos toda una serie de informes, cuando podemos comparar, llegamos a la decisión final, es decir, elegimos una sola opción. Ahora, traslademos a nuestra profesión. Fíjense en cuán importante es tomar buenas decisiones y trasladar esos buenos consejos o decisiones fundamentadas en un trabajo profesional muy bien hecho, porque eso va a hacer que el dueño del ente del estado contable que cuenta con buena información va a decidir de forma correcta, aunque a veces decidir de forma correcta no sea lo mejor para todo el mundo, ¿sí? Pero siempre tiene que elegir una. Interpretación de la información contable. Los estados contables son una presentación financiera.
no solo debemos hablar, y reitero, a ver si nos acordamos, de que nuestros clientes no solo son empresas, sino todos aquellos que tengan un patrimonio que necesiten que nosotros orientemos sobre si los están administrando bien o mal, sobre si podrían hacer mejores las cosas, sobre si podrían cambiar las cosas. En términos generales, hay una concesión o un consenso, como se llama, de saber que la contabilidad bien desarrollada y bien ejercida con profesionalidad nos va a dar o nos va a proporcionar una información útil. Ahora pensemos un momento. Nuestra asignatura se denomina Contabilidad 4. También la podemos conocer como Análisis e Interpretación de Estados Contables. Y cuando yo hablo de estados contables, me estoy refiriendo, entre otros, a ese cuerpo de estados que tantas veces nos acompañó hasta el día de hoy y que está dado por el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el de evolución de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo como obligatorios. También hay otra serie de estados financieros. Entonces, ¿de quién estoy hablando yo? ¿O a quién tengo que recordar en este momento? Miren ahí, miren la carita que tienen, ¿no es la misma carita que tienen ustedes? Uy, yo que creía que ya me había salvado de todo esto. Introducción a la contabilidad, contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3. Con razón, la profesora está hablando de las resoluciones técnicas. Y sí, chicos, sí, ¿por qué? Para poder analizar los estados contables que hizo otro colega nuestro, necesitamos recordar, saber, dominar a todo aquello que nos enseñaron en las 4 contabilidades que preceden a contabilidad 4. ¿Me siguen? Entonces, con la cara llena, pero llena de risa, no nos queda otra cosa que volver a la resolución técnica, al marco conceptual de la 16, a la 8, a la 9, a la 17, bueno, a todas aquellas que nosotros pensábamos que como ya habíamos aprobado, ya habíamos regularizado, bueno, ya no la vemos más, bueno, eso, en nuestro caso, fue una simple ilusión. Entonces, como el agua, marco conceptual de la resolución 16, debemos volver y debemos dominar la 16, la 17, la 8, la 9, la 32, todas aquellas que hablen de los estados contables, porque yo voy a ver el trabajo de otro colega y para poder saber que él lo hizo bien, necesito yo saberlo primeramente. Acuérdense que el marco, estas transparencias, vamos a ir medio rapidito, el marco conceptual de la resolución técnica 16, en realidad lo que proporciona es la factibilidad de resolver a los usuarios de los estados contables situaciones que no están contempladas en las normas contables profesionales. Es decir, nos llevan a interpretar más adecuadamente a esas normas contables profesionales y a definir el contenido de futuras normas contables que puedan surgir mientras nosotros estemos estudiando una vez ya siendo profesionales de ciencias económicas. Los estados contables de la resolución, que deben cumplir todo lo que dice la resolución técnica 16, acuérdense que son estados contables que salen del ente, o sea, se difunden fuera del ente emisor. Si yo hago una información financiera o contable
solo de carácter interno, no necesito ser tan estricto en el cumplimiento de la RT16. Pero, ¿qué es lo que ocurre? No vamos a trabajar 2 veces. Otra cosa vamos a rescatar del marco conceptual. Acuérdense y lo tengan muy presente. Me presenta el modelo del los cuales van a seguir todos los informes contables. Me muestra las desviaciones y las más aceptables y su significación. Me dice cuál es un apéndice que puede haber entre las resoluciones actuales y las normas del IASIC. Esto, que es lo que lo estoy mandando a estudiar, cómo son los requisitos de la información que contienen los estados contables, cuáles son sus elementos, cómo se reconocen y se miden, ¿sí? Entonces, nosotros, volviendo a la resolución técnica 16 como marco conceptual, a la 17 como normas particulares, entonces, nosotros vamos a tener que necesariamente volver a ver esta información patrimonial mínima y no, que acá la van a pasar muy someramente, pero ustedes la tienen que estudiar con mucha profundidad, chicos, y escuchen, estudiar. Y si ya la saben, recordarla, pero recordarla para que sea una cosa, pero que la manejen con muchísima fluidez. Entonces, ¿qué vamos a tener que ver? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se confeccionaba? ¿Qué formaba? ¿Qué se distinguía en el estado de situación patrimonial? En la evolución del patrimonio, en el estado de evolución del patrimonio neto, en la evolución de la situación financiera por periodos, es decir, en el famoso F, estado de flujo de efectivo, en el estado del resultado. Nosotros tenemos que no solo saber qué lo contienen, sino que nosotros bien lo veamos, nosotros tenemos que estar seguros que responde a esta normativa que abarca a todos los profesionales de ciencias económicas que realizan y confeccionan estados contables, y que a raíz de la globalización, nosotros, aplicando las normas contables profesionales internacionales, vamos a hablar el mismo idioma aquí, en México, en Japón o en cualquier lugar del mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener un conocimiento de lo que es la información patrimonial mínima que me está mostrando, de modo de que depende quién sea el usuario y sus intereses, sepan que van a encontrar en cada uno de los estados contables, ya sea el estado de situación patrimonial, ya sea el estado de resultado, donde nosotros vemos cuáles son las causas que han generado los resultados ordinarios, y si hay resultados extraordinarios, analizarlo y verlo si tenemos que considerar o no cuando vamos a hacer un análisis, porque son resultados que se pueden presentar una sola vez y nos pueden desviar la información que los mismos presentan. Entonces, además de eso, yo decía que la resolución técnica 16 nos hablaba del modelo contable. El modelo contable tiene 3 patitas. Nosotros vamos a ver que la primera de ellas es que se define que el modelo contable que va a trabajarse en los estados contables que son de uso para emisión externa del ente, deben ser confeccionados en una unidad de medida que es la moneda homogénea. Que en lo que se refiere al capital, nosotros vamos a tener que referirnos al capital financiero, es decir, el invertido en moneda. Y la tercer patita, que en realidad se presenta en el segundo lugar, pero yo ocupé una transparencia para ella, porque es un poquitito más larga, no es otra cosa que la que indica y establece cuáles son los criterios de medición
que vamos a aplicar a los activos y a los pasivos y que vamos a respetar a rajatabla al momento de confeccionar el estado de situación patrimonial en este caso. ¿Sí? Cada uno de esos criterios de medición, ustedes han tenido una asignatura en donde lo han analizado y lo han trabajado, y por eso es que hoy deben volver a ella para recordar y para considerar el tratamiento que tenía cada uno. Esta transparencia que está ahora frente a ustedes habla de la información complementaria y personalmente la considero una parte de los estados contables que para el analista de estados contables, y disculpen que se repita tanto la expresión, es sumamente importante, muy importante, porque en la información complementaria todos los analistas deben empezar por la información complementaria para saber y ubicarse espacialmente, temporalmente, en qué situación, qué es lo que ha vivido el ente en el momento en que se ha confeccionado los estados contables que están frente a nuestra vista. Esta información complementaria, que está formada por los anexos, por las notas, por los estados, desde la carátula misma, me viene diciendo una serie de información que muchas veces se redondea en el informe del síndico, el informe del auditor, y que es muy rica para poder analizar el contexto o para poder ubicarnos en determinadas situaciones que han hecho que los estados contables lleguen a tener la foto que está frente a nuestra cara. Entonces, espere que nos estamos volviendo. Bien, ahora, no, déjalo. Ahora, una cosa que nosotros tenemos que hablar. Así como parecía que venía fácil, bueno, voy, me presento a los estados contables, busco la información, los estudios y todo, pero no es tan fácil. No es tan fácil acceder a la información. Y una vez que nosotros las tenemos, no es tan fácil trabajar la información. Acuérdense que muchas veces la información contable se encuentra limitada por una serie de situaciones ajenas a nuestra posición circunstancial de analista externo de estados contables. Por ejemplo, puede haber una desviación en lo que se haya ocurrido para cumplir, por ejemplo, el requisito de aproximación a la realidad. Es decir, puede haber un error involuntario premeditado o puede ser que hayan inadaptados criterios aplicados. Bueno, en lo que se refiere a evaluación, en lo que se refiere a exposición, es decir, aquellos que afectan lo que se conoce con el nombre de información de contabilidad creativa. O podemos estar formación incompleta, o a falta de, obviamente, a falta de comparabilidad de cualquiera de estos hechos que afecten la aproximación a la realidad. Dentro de las causas que ocasionan distorsión en la información, pueden haber causas que sean controlables por la empresa y otras que sean ajenas a la voluntad de la empresa. Es decir, que podemos tener deformaciones involuntarias o deformaciones deliberadas. Va a ser de nuestro trabajo que vamos a determinar si las hay y si la encontramos, a cuál de todos estos tipos pertenece. Yo insisto
que el trabajo profesional realizado con solvencia puede evitar muchas o minimizar mucho los riesgos que pueden ocasionar estas deformaciones de los estados contables. Decíamos que pueden haber errores o omisiones voluntarias o no en la aplicación de principios y normas contables vigentes, que pueden haber fraudes, que este fraude lo esté realizando una sola persona, que estén varias personas involucradas, que sea con conocimiento del personal responsable, que lo realicen los propietarios, que lo realicen los empleados, una serie de situaciones que tiendan a ocultar beneficios, a ocultar quebrantos o a ocultar pasivos. Pueden haber causas monetarias como la que estamos viviendo en este momento, que es un fenómeno propio de los países con tendencia al deterioro acelerado de su signo monetario, es decir, de la inflación que tanto sabemos. Entonces, dentro de las involuntarias, por ejemplo, estamos en otra visión, frente a otra visión. Aun cuando hayamos respetado normas contables profesionales vigentes, pueden existir criterios contables que distorsionan el análisis económico-financiero. O sea, escapa ya a todo lo que puede hacer la empresa y a lo que pueden hacer los responsables. Esas prescripciones en general van a estar siempre referidas a hechos del contexto, hechos internos, y van a repercutir en la evaluación, en la unidad de medida y en la exposición. Ahora van a tener ustedes, les voy a dejar dentro de este trabajo, un trabajo, la verdad que muy lindo, realizado por una profesora que supo ser docente de la Facultad de Ciencias Económicas, que ya nos dejó años atrás, y donde hizo un análisis de los antecedentes desde cuándo viene todo este tema que nos preocupa y que nos trae a nosotros y que hace de nuestra materia una hermosa posibilidad para ejercer una arista dentro de la carrera de Contador Público Nacional que muchas veces no está tan bien explotada. Y decía que ella en su búsqueda llegó hasta los 600 años antes de Cristo. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero los invito a que lo lean. Y cuando la profesora invita a que lea algo, más vale que lea, porque me está diciendo, le voy a preguntar. Ustedes saben que le voy a preguntar porque yo la invité. Entonces, dentro de las cosas que estamos analizando, hay algunos puntos que son muy sensibles para destacar, como este que tenemos frente a nuestra vista. En el año 1340, la partida doble que surge en Venecia, en donde un mercader, es decir, un comerciante, va a preparar un estado con activo y pasivo. En 1494, Fray Luca Paciolo, también de Venecia, desarrolla y difunde la partida doble, la que nos acompaña hasta el día de hoy, y cuyas características van a ser informar al propietario de un negocio sobre el patrimonio personal y comercial, sobre que las cuentas se cerraban en cada operación, que no existía aún el concepto de moneda de cuenta, y nos empezaba a dar, miren, aquellos años, instrucciones precisas para preparar un inventario. Si Lucas Paciolo viera que hoy todo se hace con computación, ¿no? Otra de las cosas importantes es que en el siglo XVI el resumen de cuenta
empieza a formar parte del libro mayor y se cierran las cuentas de activo y pasivo contra una cuenta de balance, es decir, se refunden el asiento de cierre, ¿recuerdan? En el siglo XVII se empieza a conocer y a trabajar el concepto de ejercicio, o sea, los momentos, los periodos de tiempo de igual duración para poder ser comparables entre sí y que representan de la vida de la empresa esas fotografías que quedan plasmadas en los estados contables. A partir de ahí seguimos una serie de situaciones históricas para considerar, y lo que de acá resalto es que en el siglo XIX empiezan o tienen un auge las sociedades de capital, y sobre todo también la de capital industria. Entonces empieza a hacerse necesario copia de los resúmenes de cuenta, y así transformamos el balance actual. Dentro de otra de las cosas que quiero que ustedes sepan, en 1890 y 1900 ya hay mucha bibliografía que en realidad la sitúa, la nombra como verdadero origen, digamos, de nuestra asignatura, es a que los banqueros empiezan a pedir balances. Y en realidad, más que pedir los balances, lo que ellos hacen es una prueba de solvencia. Es decir, otorgaban crédito a las personas que resultaban solventes. Entonces, de acuerdo a aplicar lo que hoy conocemos como índice de solvencia, ellos definían que si nosotros teníamos el doble de lo que pedíamos, entonces sí podíamos acceder a un crédito. Después nosotros vamos acercándonos ya a nuestras épocas, ya empiezan las inversiones en Wall Street, las diferentes, los inversores cómo empiezan a mejorar las informaciones de acuerdo a las necesidades, y llegamos a que entramos en el siglo XX, Gilman, Alexander Wall y todos los banqueros trabajan en función de las informaciones contables. En 1930, a raíz de la crisis que se produce, se resalta la importancia que va a haber entre capitales propios y ajenos, es decir, patrimonio neto y capitales de tercero. La posguerra y una conversión de la economía, se analizan distintas fuentes de financiación de los activos, analizamos mucho la rentabilidad del activo comparado con el costo de endeudamiento, todos términos que van a empezar a ser muy familiares para nosotros en el desarrollo de esta asignatura. Y actualmente nosotros vamos a trabajar con un desarrollo muy depurado de técnicas de análisis, tanto financieras como económicas, que va a ser la columna vertebral de todo nuestro trabajo en el cuatrimestre. En este cuatrimestre un poquitito, ¿cómo se diría? Un poco... he detenido la función de compartir, ya estamos cerca del final. Yo no sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, quieren que terminemos lo que estamos haciendo, estoy a lo que ustedes dispongan. Terminemos, profe, porque hay algunos chicos que tenemos clase después a las 20. Perfecto. De otra materia. No hay problema, ya terminamos, ya compartimos, ya avanzamos. Bien. Vamos. Ahora vamos a hablar de los pasos para la realización del análisis. Vieron que cuando hablamos de decidir hablamos de proceso, cuando hablamos de análisis hablamos de proceso. El proceso es lo opuesto al caos. El proceso
significa seguir un paso después de otro para que esto se realice en forma armónica. Nosotros tenemos que del análisis e interpretación de los estados contables vamos a tener un proceso de información que si nosotros lo ejecutamos más o menos dentro del orden que se presenta, podemos asegurarnos llegar a un buen fin. A ver, quiero ver. Espera que se ha pausado la grabación. No. Denme un segundo. Ahí. Bien. Miren, chicos, ahora lo que tienen frente a su vista. Vamos a ver nosotros que proceso en realidad viene de latín, como muchos de nuestros términos, que viene de la palabra processus y que significa avanzar. Es un conjunto de etapas sucesivas que nosotros vamos a seguir para poder llegar a un determinado fin. Las etapas que hacen al proceso de análisis se va a presentar ahora frente a su vista y consta de una serie de etapas que se inicia con la identificación del usuario. Nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan de los usuarios del estado contable? Bueno, ahora nosotros vamos a ver, cuando nos encargan una tarea, cómo empieza a jugar dentro de este proceso cada una de las formas que tenemos. Entonces, nosotros en primer lugar, o como etapa número 1, tenemos la identificación del usuario. Y como ya habíamos dicho, el usuario era la persona que iba a quien yo le voy a elevar el informe final. Es decir, la persona que nos ha contratado para ejercer la tarea que estamos encomendada para hacer. Y nosotros sabemos que los estados contables interesan a distintas personas, que no necesariamente ese interés la puedo encontrar en la información en forma coincidente con los estados contables. Por eso ustedes van a escuchar, enseguida vamos a hablar de ese término, de la palabra adecuaciones a los estados contables. ¿Qué es lo que quiere decir? Que muchas veces lo que nosotros buscamos no se presenta exactamente como lo muestra el estado contable. Eso no significa para nada que yo voy a estar con un borrador o con un corrector corrigiéndole el estado contable que hizo mi colega, sino significa que yo voy a tener que tener papeles de trabajo paralelos a ese estado contable, en donde yo voy a tener que producir todas las modificaciones que necesite y a las cuales se le da el nombre de adecuaciones. Pero volvamos a la identificación del usuario. Concretamente, chicos, es la persona que nos contrató y a quienes vamos a elevar el dictamen o el informe de nuestro trabajo. Cuando nosotros nos habían contratado, habían definido cuál era el objetivo del trabajo. Ahora quiero que ustedes sepan que puede haber un objetivo interno o un objetivo externo. En general, nosotros si somos analistas externos, vamos a tener un objetivo que va a evaluar según el interés particular de quienes nos contratan. Porque pueden haber analistas internos que tengan encargado evaluar la eficiencia de la gestión. El objetivo puede ser temporal, es decir, puede ser que nosotros nos piden que analicemos pasado, presente o futuro. Es decir, si nosotros vamos a trabajar con los estados contables, nosotros sabemos ya a esta altura de nuestra carrera que los estados contables se refieren al futuro, aunque el futuro se haya llamado 15 de octubre. Hoy, 19, ya es pasado, ¿correcto? Entonces, todos esos análisis que yo hago a los estados contables históricos pueden servir para evaluar la eficiencia de la gestión. Mientras
que los estados contables proyectados, que van a ser una de las herramientas que vamos a trabajar en esta asignatura, me va a permitir proveer un análisis hacia el futuro. No hay un presente instantáneo, no en contabilidad, porque si yo estaría hablando del 19 de octubre, yo estoy hablando del 19 de octubre a las casi 8 de la noche. Entonces es muy difícil considerar el instantáneo. Sí el futuro y sí el pasado. Así como hay un enfoque temporal, también hay un enfoque operacional. Puede ser que yo tenga que hacer un análisis patrimonial, un análisis económico o un análisis financiero. O puede ser también que yo tenga que hacer un análisis funcional, es decir, que analice el control, que me permita tomar decisiones y que me permita hacer proyecciones. Son distintos enfoques de los análisis que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el operacional, tenemos, si analizamos patrimonialmente, si lo analizamos económicamente o si lo analizamos de forma financiera. Son las grandes islas que nosotros tenemos que conectar porque son los grandes análisis que nos va a permitir nuestra asignatura realizar sobre el patrimonio del ente. Si es funcional, va a estar enfocado al planeamiento, al control y a la toma de decisiones. Y ahí termina la segunda etapa. La tercera etapa es la recopilación de la información. Chicos, esta etapa es la etapa que menos le gusta a los analistas de estados contables porque capaz que no alcanzan a entender la importancia de esa etapa. Si yo soy un analista de estados contables y llevo para trabajar a mi sobrino porque está desocupado, porque ha terminado la secundaria, entonces lo llevo para que él me junte la información. ¿Qué puede saber él? ¿Qué puede saber él de lo que yo necesito? Entonces él directamente viene con cajas y cajas y cajas, bibliografía, biblioratos, inunda mi estudio de papeles. No gano nada, no gano absolutamente nada, porque hasta que yo busque lo que yo necesite, que es como una aguja en un pajar, lo que yo voy a perder dentro de la característica de la utilidad va a ser la oportunidad. Voy a llegar tardísimo con mi informe. No va a servir para una toma de decisiones porque ya el tiempo ha pasado. Entonces, tiene que entender el analista de estados contables que esta etapa requiere de una persona que tenga experiencia, conocimiento, idoneidad y sentido común. Si a mí me van a contratar para hacer un informe económico, no me voy a quedar en aquellos estados que solamente hablan de la parte financiera. Voy a ir a aquellos estados donde puedo obtener una información económica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, no nos asustemos si cuando somos analistas o somos el junior del analista, nos dice te tenés que meter en los archivos y tenés que buscarme lo que yo necesito. No, para nada, esa recopilación de la información es una tarea que me está diciendo que yo tengo pocas habilidades para ejercer esta tarea de analista. Al contrario, me está diciendo de que soy una persona que tengo conocimiento, que tengo experiencia, que tengo sentido práctico y que no le voy a llevar demasiados papeles y herramientas inútiles que le voy a hacer perder tiempo para esta tarea que requiere un relevamiento suficiente para poder hablar de la etapa. Y yo creo que ahora vamos a tener que terminar acá en esta etapa por el tiempo.
así que voy a pedirle a la contadora que termine esto, no obstante voy a subir esta transparencia a la plataforma, porque sí soy consciente de que hay chicos que tienen otra clase, así que por ahora vamos a dejar de compartir la plataforma. Me quedé también sin tiempo para algunas preguntas que capaz que ustedes me hubieran querido formular. Los invito a hacerlo en la plataforma Moodle, y les pido mil disculpas, pero mi internet es así. Dice, a ver, ¿qué día va a tener contabilidad 4 para andar mal? Bueno, ese era hoy, ¿sí? Chicos, muchísimas gracias por todo. No dejen de inscribirse, estamos a su servicio para que este cuatrimestre sea productivo para todos. Hasta luego. Muchas gracias.